Tiene la palabra el asambleísta Rodríguez. Gracias, señor presidente. Ciudadanas y ciudadanos asambleístas. Yo creo que lo primero que tenemos que tener claro en este debate es que no lo podemos circunscribir a un problema de coyuntura. Esta ley no puede agotarse en el debate circunstancial entre la UNE o el actual ministro o el actual gobierno. La educación es un proceso de largo aliento y la esencia de una verdadera revolución. Por lo tanto, todo lo que está orientado a mejorar, a invertir, para que los procesos de capacitación y los actores, en este caso los maestros, tengan un mejor escenario adecuado para su desarrollo personal y el desenvolvimiento de sus actividades, siempre será bienvenido y debemos apoyarlo. Yo creo que tenemos que corregir algunas contradicciones que tiene el proyecto. A mí me parece, en esto coincido con el asambleísta Roldós, si nosotros aprobamos ese artículo como está, estaríamos consagrando una inequidad inaceptable en este momento. Por una parte, se pone la obligación a los directivos de acceder a sus cargos mediante concurso de méritos y oposición, y por otro lado, se le concede al ministro total discrecionalidad para remover a esos directivos. Esta voluntad omnímoda del ministro es parte del pasado, no puede volver, porque debemos tener sindéresis. Si estamos hablando de que por un lado pedimos concurso, si le damos esa discrecionalidad al ministro, corremos el riesgo de que cualquiera pueda convertir a estos cargos en botín político, convertir a los concursos en una mera formalidad, porque si el resultado de un concurso no le agrada al ministro, irá renovando hasta que llegue el que le agrade. Pero creo que los maestros, como todos los ecuatorianos, estamos hoy cobijados por un marco constitucional que lo aprobó la mayoría del pueblo ecuatoriano, y esa mayoría del pueblo ecuatoriano estableció un principio fundamental, y es que en la Constitución está prohibida la paralización de los servicios públicos, contándose entre esos al de la educación. El artículo 326, numeral 15 de la Constitución es clarísimo. Por lo tanto, todos en el Ecuador debemos estar claros de que los tiempos en los cuales días y semanas los niños, niñas, adolescentes del Ecuador se quedaban en casa sin estudiar, acabaron para siempre. Por esta razón yo creo que hay que insistir en que esta norma constitucional deba incluirse en el texto de estas reformas, y propongo, señores de la comisión, que se establezca en el artículo 13 una disposición general en la que se diga lo siguiente: los directivos, docentes y funcionarios administrativos que paralizaren el servicio público de educación serán separados del Magisterio Nacional de manera inmediata y previo sumario, sin perjuicio de las sanciones previstas en el Código Penal. Quienes hubieran participado en la paralización de los servicios de educación
sin perjuicio de las sanciones administrativas y penales previstas en el inciso anterior, no recibirán remuneración o salario mientras dure la medida. La Constitución es para todos. Y dijimos que la legislación que salga de esta Asamblea será pensada en función de país, no en función de los intereses particulares, gremiales, sectoriales o de poder de nadie en el Ecuador. Creo que hay un principio básico también que aprobamos en Montecristi, y es que ningún funcionario puede ser juez y parte. Nadie puede integrar los organismos de control si tiene intereses en conflicto, porque así lo dispone el artículo 232 de la Constitución, y creo que es importante apoyar este proyecto en la parte en que corrige esta composición de las comisiones regionales y de las comisiones provinciales de defensa profesional. Yo creo que políticamente debemos discutir un tema que efectivamente nos pone a establecer posicionamientos sobre el sindicalismo en el Ecuador. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado y prestar mucha atención, porque en el artículo 1 del proyecto se propone eliminar la posibilidad de que los dirigentes sindicales de la UNE tengan derecho a comisión de servicios con sueldo. Si eliminamos la comisión de servicios con sueldo para los dirigentes sindicales de los maestros, tendríamos que preguntarnos, ¿esta medida es solo contra los maestros? Y si es solo contra los maestros, es una medida discriminatoria. ¿Se va a aplicar a todo el sindicalismo público del Ecuador? A Petroecuador, al IES. Considero que es un despropósito que los dirigentes de la UNE reciban sus sueldos sin trabajar a guiso de actividad sindical. Por lo tanto, yo propongo que se elimine, o mejor dicho, se establezca una reforma en el literal G, en el que establezcamos que es licencia sin sueldo. Porque los dirigentes nacionales de la UNE son parte de una organización nacional que tiene incluso recursos. Y si tiene licencia sin sueldo, puede hacer ejercicio legítimo de su capacidad de representación en el sindicalismo público, pero esos recursos quedan para que un maestro pueda reemplazarlo mientras dure esa comisión sin sueldo. Creo que el artículo 1 del proyecto deberíamos trabajarlo en esa línea. Considero, señores asambleístas, que en el artículo 11 del proyecto, que reforma el artículo 38 de la ley, yo sugiero que, por una parte, como se observó en el artículo 6 del proyecto, el proceso de evaluación no debe ser solo para los docentes, sino que también tiene que ser evaluación para los directivos de los establecimientos educativos. Por lo tanto, yo sugiero que se incorpore en la parte inicial del artículo 38 que el cese de las funciones no es solo para los docentes, sino para los directivos si se encuentran incursos en algunas de las hipótesis desarrolladas en los literales posteriores de ese artículo. Por lo tanto, sugerimos que en este proceso de debate de esta ley nos salgamos de esa falsa dicotomía. No es esta una bronca entre el ministro, entre el gobierno y la UNE. Esta es una bronca para garantizar una mejor educación en el Ecuador, y los maestros son actores fundamentales llamados a apoyar
a ese proceso. Porque en el Ecuador, si hablamos de revolución educativa y no cambiamos la educación, esto es mero discurso, esto es demagogia, y eso no necesita el Ecuador. Gracias, señor presidente.